Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro lado del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Lucas nos presenta en este texto evangélico de hoy una pregunta muy importante para los judíos, particularmente para los ilustrados de Israel. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Hay que aclarar que el reino que los judíos aguardaban era un día singular o era una época en que Israel, por el poder de Yahvé, obtendrá autonomía con respecto a los reyes que históricamente lo habían hostigado, saqueado y dominado, llevándose a los judíos como esclavos lejos de su amada patria. Los reyes que hicieron esos fueron los asirios, los babilonios, los griegos y en tiempos de Jesús, pues los romanos. Cuando se reinstaurará el reinado de Dios, comenzaría para Israel un tiempo de paz y de progreso. Y podría decir que como el rico imprudente del Evangelio, ahora sí, alma mía, come y bebe, que tienes abundancia de sobra. Esto era una utopía arreglada por él mismo. Jesús se refiere a otro concepto de reino. El reino es un reinado del Señor Dios Yahvé, Padre de Jesús, en los corazones de los hijos de Israel, que aceptan a Dios como su Rey y a Cristo como el Hijo de Dios. Qué cosa más fuerte, ¿verdad? Para un pueblo esperar esta instauración del reino de Dios, sabiendo que tenía que venir el ungido, el Mesías, el Cristo, a salvarlos. Y cuando Él llega, cuando Él empieza a manifestarse, ellos no le creen porque la imagen que ellos tenían y la imagen que ellos esperaban del reino de Dios, de la venida del Mesías, era un concepto y un criterio totalmente despegado de la voluntad de Dios. Es difícil, pues hay veces pueden pasar los años y podemos confundirnos acerca de la venida, la segunda venida, por ejemplo, ahora de nosotros los cristianos católicos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a venir el juicio final y el reino va a ser entregado al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para ese reino de Dios? El domingo pasado en el Evangelio hablaba de la búsqueda del hombre hacia Dios. Y por otro lado, nos podemos dar cuenta, como dice Santa Teresa de Ávila, que si tú andas buscando a Dios es porque lo tienes contigo. Tiene sentido esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el bautismo la Santísima Trinidad vino a ser morada en nosotros, vive en nosotros. Entonces esa búsqueda de Dios no es que uno ande buscando para un lado y para otro a Dios, ¿verdad? Hay veces lo busca uno en los eventos, ¿verdad? En los hechos sobrenaturales, pero la realidad de las cosas es de que Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, pues no se va a manifestar de una forma aparatosa. ¿Y por qué Jesús dice eso? Vean cómo vino el Hijo de Dios, Jesús, de una forma muy sencilla, en una familia muy sencilla, y crece de una forma muy sencilla, y se desarrolla todo su ministerio de una forma muy sencilla, y vive de una forma muy sencilla. Entonces el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús nos invita, como les dice a sus discípulos, que disfrutemos todos los días de nuestra vida
porque el reino de Dios es parte de nuestra vida, lo tenemos con nosotros, no en la plenitud que lo vamos a disfrutar si nosotros vamos al cielo, obviamente no, porque estamos en la tierra, ¿cierto? Pero podemos experimentar ese gozo y esa alegría del reino de Dios todos los días en nuestra vida. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, es solidarizarse con los pobres, dar palabras de esperanza a los demás, confiar en Dios siempre, en el sufrimiento unirnos más a nuestro Señor Jesucristo misericordioso en su pasión. El reino de Dios es disfrutar su palabra. El reino de Dios es cuando vas a misa, disfrutar profundamente el banquete de su palabra y después el banquete de la mesa de la Eucaristía. El reino de Dios es disfrutar todo el día, la lluvia, el agua, la comida, la conversación, el saludo, ser personas sencillas y vivir hoy nada más. No como el insensato, ¿verdad? Que tenía una imagen equivocada de lo que es la vida, donde dice, no, pues es que yo ya, esto está en referencia al Evangelio, donde dice, tuve un gran cosechón, ¿y qué voy a hacer con tanta cosecha? Ya no me caben los graneros, pues voy a tira los graneros, construye uno más grande y entonces mete toda su cosecha ahí. Ahora sí, a comer, a disfrutar, a pasarla bien, porque tengo suficiente. Y entonces Dios dice, insensato, hoy mismo te voy a llamar a cuentas. Esa actitud y eso que hacemos muchos de nosotros, porque todo el día nos la pasamos afanosamente persiguiendo, queriendo tener algo en la vida y nos olvidamos de lo más importante. Entonces, como las novias, las 5 previsoras, estar atentas, siempre traer el aceite, siempre estar dispuestos a experimentar el reino de Dios. Pero lo que falte de este día, cuando tú veas este video, recuerda que el reino de Dios está ahí contigo y que solamente necesitas abrir tu corazón, llenarte de alegría y de gozo, alabar, glorificar, ensalzar a nuestro Señor e ir por todos los lugares que te toca caminar, actos y obras que testimonien que el reino de Dios está en ti. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.